Entonces, este era el ejercicio. Calcula la profundidad crítica y la velocidad del canal trapezoidal de base 20 pies que conduce un caudal de 400 pies cúbicos sobre segundo y había que utilizar los dos métodos. Entonces ayer hablábamos, ok, y una de las preguntas que me hicieron fue que si la profundidad crítica para los canales rectangulares y trapezoidales se podía utilizar la misma ecuación de que la altura de la velocidad es igual a d medios. La respuesta es sí. Fíjate que solo tenemos restricciones para cuando trabajamos transiciones, que las ecuaciones que les voy a dar van a ser únicamente para canales rectangulares. Entonces, por eso, digamos que es como la única limitación que tenemos. De resto, aquí esta fórmula para hallar la profundidad crítica la podemos utilizar en cualquier tipo de canal. Entonces, pues va a ser la ecuación base que vamos a trabajar para este canal trapezoidal. Entonces, este será nuestro canal, ¿cierto? Que va a tener obviamente pues un área y un perímetro diferente, ¿de acuerdo? Entonces estamos diciendo que la ecuación es velocidad al cuadrado sobre 2g igual a d medios. Entonces decimos que la velocidad es igual al caudal, no sé si a ustedes les dio igual que a mí, 11.326 metros cúbicos sobre segundo, hecha la conversión, porque era de 400 pies, o cuánto les dio a ustedes si no la corregimos. Y sí, sí, sí Eso, dio eso. eso, el caudal, sí, también. Entonces, bien, ahí Sí, sí. Y la base muy bien, igual. entonces ahí vamos bien, exacto. Entonces sería el caudal sobre el área. Y cuando vamos a revisar las ecuaciones cuando vamos a revisar las ecuaciones del área, pues nos vamos a las tablitas, ¿cierto? Donde tenemos las áreas y nos dice que el área es B más ZY por Y. En ese caso, Z va a ser este talud, que en este caso pues es 1 porque este ángulo es como de 45 grados, ¿sí? Si no, igual te dan el Z, te dicen de cuánto es, de 2, ¿sí? Te dicen ahí cuál es el valor, que esa es la pendiente, como cuando siempre nos dan una pendiente y puede ser 1, 2 puntos, ¿cierto? 1, 2 puntos, 1 sería en este caso, 1, 1, ¿cierto? O 1, 2, entonces siempre te dicen como la relación de la distancia vertical sobre la distancia horizontal. Generalmente, siempre la vertical es 1 y hacen la relación respecto de la horizontal. Bueno, entonces, entonces sería el caudal, ¿cierto? Sobre el área que sería B más Z, que sería 1 en este caso, por Y, madre, Y crítica, ¿no? Porque estoy hallando Y crítica. Y crítica. 1 por Y crítica, que es lo que estoy buscando, ¿cierto? Y bueno, Y crítica de nuevo, que son mis Y's que están ahí planteadas, pero pues como yo estoy haciendo esta relación, estoy buscando es Y crítica. Eso elevado al cuadrado, porque sería mi caudal, acá también hay que corregirlo. Esto al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿de acuerdo? Que sería como esto. Igual a D, que pues es mi tirante. Ok, entonces vamos a revisar acá quién es D. Entonces, ¿quién es D acá? Entonces, la profundidad hidráulica de acá es B más ZY. Entonces, es la relación que habría que colocar de D, de la profundidad hidráulica. Entonces, voy a colocarla. Es como esta ecuación. Es esta. Y acá. Y abrimos paréntesis. Entonces sería B, que sería 6,096, ¿de acuerdo? 6,096 más ZY más Z, dimos que era de 1, Y
colocaría Y crítica, ¿cierto? Cierro paréntesis. ¿Y por qué no se ve? Por Y crítica. Ok. Y abajo tenemos 6,096, ¿cierto? Más 2Z, que sería 1 por Y. Eso es D. Ok, y me faltaría el 2, lo puedo poner ahí abajo, ¿no? Porque igual me va a quedar en el denominador. Sería, o bueno, también lo puedo hacer para que sepamos que es diferente. Ok. Puedo colocar acá el factor como un medio, ¿cierto? Que va a ser de medios. Entonces todo es D, ¿cierto? De acuerdo a al canal trapezoidal, esa es la profundidad hidráulica. Ustedes tienen sus tablas por ahí. Y bueno, es de medios. Y ahí sí hallaríamos la profundidad crítica para este canal trapezoidal. Entonces, ustedes que tienen esas calculadoras mágicas, díganme cuánto les dio la profundidad crítica, que es resolver esa ecuación. Ingeniero, una pregunta. Ahí en la... Ah, no, qué pena. No había visto. Hay que tener cuidado cuando utilizamos los pies, porque si utilizan pies, pues la gravedad también van a tener que colocarla en esas unidades. Ahí pueden tener un error. Inge, Señor, me dio 0,679. 0,679. A mí también me da 0.7. 0,7 te va cerrado, porque habrá cambiado un poquito. No, me da igual. Sino Inge, ¿Te da igual? Sí, me da igual. Ah, bueno. tengo una pregunta. Es Señor, que yo buscando en la literatura, yo encontré otra ecuación para hallar la profundidad crítica. Y ujú. pues la hice como estaba en la literatura y me da igual. Ah, bueno, ¿y cuál será? ¿Puedo verla? Ellos manejan un caudal al cuadrado sobre la gravedad igual al área al cubo sobre el espejo. Ah, para trapezoidal. Sí, señora. Yo creo, pues por lo que te escucho, creo que es la velocidad en función de caudal Sí, y, señora. y pues el espejo como esté, pues es D. Entonces, supongo que lo que hacen es despejar, traer D abajo y como cancelar. Pero pues está bien si te da lo mismo. Así debe ser, ¿no? Cuando uno utiliza otro método Listo, debe dar lo ingeniera. mismo. Creo que es la misma función, pero en función de caudal. Y está más cortica, Listo, ¿no? ingeniera. Muchísimas gracias. Está mejor. Ingeniero, Sí. a mí me da 0.5697. ¿Qué será? Si a los dos les da 0,679, otro que lo haya hecho, que nos colabore con el dato.
No, a mí me da 0.333. No, sí me da 0,679. Bueno, entonces vamos a dejarlo así y esperemos que esté bien, pero si no, probamos con el dato de la otra compañera o el compañero, pero digamos que, bueno, una forma de comprobarlo es a través del método gráfico, ¿sí? Para eso sirve, para saber si estamos bien o no, si nos da ese valor. Entonces, ahí vamos a resolver la... No sé si las chicas que tenían la duda acerca de que les daban muy grande el Z ya la solucionaron. ¿Por qué? Porque están usando muchas veces el tirante o el área de un canal rectangular. Ahí hay que tener cuidado porque tenemos que trabajar es la sección de un canal trapezoidal, que es totalmente diferente, ¿ok? Entonces, para el método gráfico habíamos dicho que hallamos este factor Z, que sería el caudal, ¿verdad? Que lo traje de acá y ya dijimos que estaba bien, sobre la raíz de la gravedad. Ese es el dato de entrada a la gráfica y ese Z luego lo dividimos entre la base a la 2.5, ¿de acuerdo? Entonces, sería 3.616, lo que me da 11,326 sobre la raíz de la gravedad. Se lo estaba haciendo ahorita. Eso fue lo que me dio a ustedes 3.616. Siempre va a ser así, es que sí, es que yo lo estaba haciendo pues diferente, porque yo había utilizado la fórmula del Z, que es la base más el Z por el Y. Ah, la que hay en la en- tabla. sí, sí, señora. Ah, no, no, en este caso no. Eso es como una relación de área sobre perímetro. Eso es para hallar el método gráfico. No podemos confundir esta Z con el talud ni con ese factor de sección. Sí, a mí me da lo mismo y el pasado también me da igual. Sí, bueno, entonces podemos entrar con ese. Entonces serían 3.616 sobre 6.096 a la 2.5. Ok, pero ahora sí no me da igual. Me da 0.028. ¿A ustedes esta división? 2.616. ¿Será que no la dividí? Sobre 6.096 a la Ingeniería 2.5. 0.039. Sí, a mí también Ah, me da ingeniero 0,039. vale. Entonces, ya con eso, ya ese es el dato de entrada. ¿De acuerdo? 0.0394. Entonces ahí nos vamos a la gráfica. Ustedes ya las tienen, ¿no? Entonces les pido que me ayuden a mirar. Hay unas gráficas mucho más claras que estas que hay en el libro de 20 Show. Pero bueno, les voy a dar la indicación cómo se entra, ¿no? Entonces, acá ya tenemos un Z que es de 1, ¿cierto? Entonces, como Z es 1, me voy a ir por esta línea. Cuando ya estamos muy cerquita de este lado, pues todas se nos van a confundir, ¿cierto? Como que ya todas se vuelven una sola. Entonces busquemos el dato de entrada. Siempre voy a entrar por acá arriba porque esto es para circular. Entonces, ¿cuál es mi dato de entrada? Mi dato de entrada es 0.03924, ¿de acuerdo? Entonces sería 0.03, estaríamos por acá, ¿cierto? Esto es como 2, esto es como 3. Por eso les digo que me tienen que ayudar ustedes allá en sus casas con sus gráficas. Ustedes tienen mejores ojos que yo. Ah, hay que buscar como que sea la logarítmica. Para mí este es 0.05, este es 0.04 y este debería ser como 0.03. Me parece que es por acá. ¿Sí? Y tenemos que bajar como... No sé si a ustedes les da igual que a mí. Yo había hecho por acá ya una... Ahí no se aproximaría a 0,04. Sí, Sí, a mí me daría 0,04. Ajá. A mí. o sea que estaría bien como por acá. ¿Sí? Sería Sí, sí, señora. 0.02. Es que hay que revisar bien la escala.
Ingeniera, una pregunta, o sea, ahí la velocidad, entonces siempre se va a igualar al radio hidráulico. ¿Ahí qué, perdón? La velocidad siempre se va a igualar al radio hidráulico para poder hallar el Y crítico. Uy, no, no, ¿cuál radio hidráulico? No. La velocidad al cuadrado sobre 2G igual a de medios. Radio hidráulico es área sobre perímetro. Es que, Entonces tienes que buscar es la ecuación de D, profundidad hidráulica. Ah, ok. no radio hidráulico. ¿Sí? Ah, listo, sí, señora. Ah, o sea, siempre, ok, entonces siempre Sí, va a ser siempre hay el medios. D o el Esta Y. ecuación. Ajá. Ah, listo, bueno, señora. Bueno, aquí si fuera, no, no sé ustedes allá en sus casas si tengan una gráfica mejor que la mía. A mí me da acá como .12. A ustedes allá, si tienen una gráfica mejor, ¿cuánto les da? Sí, con 0.04. Creo que el dato de 0.04 está bien. 0.11 más o menos, ¿no? Sí, como 0,11, sí. Bueno, supuestamente, ¿no? Vamos a bajar ya con esta línea, por decirlo así. Vamos a ver si lo logro acá. Con esta. Desde acá, pues ni recta, pero bueno, es como con esta, ¿cierto? Y se supone que lo que vamos a ir haciendo pues es bajando con esta línea y donde corte, sí. Entonces acá lo que propondríamos es que sea como 0.011, sí, como que me voy, ¿cierto? Donde corta, me voy derechito y ahí estaríamos como 0.11. Ese 0.011 sería mi dato de salida, que sería el Y sobre B, o sea, el Y crítico sobre la base. Entonces vamos a decirle que es 0.11. Vamos a decirle que 0.11 nos dio acá 0.11. Sí. Sobre la base a la 2.5, que es el resultado que me entrega a mí la gráfica, ¿cierto? Vea, sobre la base, perdón, Y sobre la base, Y sobre la base. Porque lo copié de arriba. Sobre la base que es 6,096. Listo. Entonces, y esta no es la entrada, sino. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, Y crítico sería igual 0,11 por 6,096. Genera 0.67.
Sí, Pero- 0.670. Ujú. Ah, ok, nos queda, entonces sí, no estamos mal. Ah, ok, sí, Sí quedó bien el anterior, ¿cierto? exactamente. Que era como a lo que queríamos llegar. 0. Exactamente, ¿cuánto? Niña? 670. 670. Listo. 670, sí, señora. Listo, entonces, si ven, eso, exacto, eso es a lo que queremos llegar. Acá estamos muy cerquita de ese valor, quiere decir que estamos bien, que hemos obtenido la profundidad crítica. ¿De acuerdo? Ingeniera, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede explicar el paso de la salida? Salida igual El a la punto de la profundidad salida. crítica. Entonces estaba yo acá, ¿de acuerdo? Y entonces acá nos dio 0.11. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando entramos acá por la gráfica, nos dio 0.11. Con ese valor me fui. Ese valor 0.11 es Y normal sobre B. Esa es mi salida. Y normal sobre B. 0.11 igual a Y normal sobre B. Entonces, Y normal, estoy con Y normal, Y crítica, perdón, Y crítica sobre B igual a 0.11. Este fue el valor que obtuviste de la gráfica cuando entraste con este valor. Entraste con este valor, saliste con 0.11, pero cuando uno sale con 0.11, no sale con la profundidad crítica, sino que sale con una relación de la profundidad crítica sobre la base. Entonces ahí pues para despejarla cojo la base, lo multiplico por el valor con el que saliste, que fue lo que hice acá, .11 por 6.096 y eso nos dio 0.670. O sea que es el mismo valor que obtuvimos por el método algebraico. Y ya. Listo, Inge, muchísimas gracias. Bueno, Sebastián, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vale. Entonces, pues así van a hallar la profundidad crítica de sus canales trapezoidales y de sus canales rectangulares que van a tener ahí en el trabajito que tienen. Lo hacen para cada uno, ¿no? Ouch. Porque cada uno tiene pues un caudal. eh, Como van a ir entregando del canal trapezoidal, pues se van a ir quedando con menos caudal en el canal trapezoidal y eso va a afectar su lámina de agua, ¿sí? Si inicialmente, y aquí para, digamos que resolver algunas dudas que me hacían ayer acerca del proyecto, sino que ayer la clase fue muy larga. Y ya al final pues no les terminé de contestar. Entonces, el canal inicia, ¿cierto? Trapezoidal, pero el canal va a ir repartiendo agua en diferentes puntos. Entonces, claro, cuando voy por el canal rectangular, con una base, con una profundidad, él entrega a un punto en ese canal trapezoidal, entrega a un punto, pues cuando sigue, ¿qué va a pasar? Pues como va a entregar 5 litros por segundo, ya no va a ir con los 15, va a ir con 10 litros por segundo. Luego va a volver a entregar, ¿cierto? Y ya va a ir solo con 5 litros por segundo, que es cuando termina y que se reduce a un canal rectangular, porque ese trapezoidal sin duda les va a quedar con una profundidad muy pequeñita y pueda que sea una profundidad crítica. Entonces, en ese caso, pues lo mejor es reducir el ancho de la base. Pero pues básicamente es eso, van a tener que revisar en todos sus cambios o en todas sus entregas del canal, tanto la profundidad crítica como la profundidad normal. ¿De acuerdo? No sé si les quedó claro. De pronto ayer los que tenían duda como cómo se hace la entrega, cómo se hace esa distribución.
La distribución no la podemos hacer toda como en el mismo punto, como si quedara pues un canal, un sistema de tuberías ramificadas, ¿no? Porque pues ahí se van a generar, digamos que turbulencias o efectos en el caudal que son contraproducentes. Habría que hacer otro tipo de estructura, una estructura escalonada de entrega o algo así. Entonces, lo que vamos a hacer es, digamos que los parámetros del proyecto son entregas escalonadas a lo largo de ese canal trapezoidal de 500 metros, ¿sí? Que va a entregar en otros rectangulares. Entonces, digamos que ese es el motivo. Entonces, van a tener que revisar en cada una de esas entregas tanto su profundidad normal como su profundidad crítica. Bueno, entonces de esta manera siempre lo van a hacer cuando es su profundidad crítica, de esa manera como lo acabamos de hacer. Señor. Una preguntita, o sea, en el kilómetro del canal, digamos que a 300 metros se van los 5 primeros litros a otro canal Sí, rectangular, ¿cierto? sí, Y digamos, uno puede variar esas longitudes por canal, ¿cierto? total. Ajá. Sí, o... Sí, claro. Ah, listo, listo, Yo señorita. es una idea que les doy Ah, a bueno, los muchas primeros gracias. 300, luego seguís otros 100, entregas y luego terminas con el rectangular. Pero pues, Ah, si lo listo, o sea, quieres serían hacer entregar a bien, 2 canales más. exacto, ajá. O sea, Pues sería... realmente listo, señor. es como que entregas dos y el otro ya se convierte en uno solo, ¿cierto? O sea, como que entregas a dos y el otro ya se convierte solo en el pedacito que queda. Entonces, es como si tuviera dos ramificaciones, porque el otro ya te queda es el mismo canal, ¿sí? Terminas ahí en uno. ¿Alguien más? Ingeniero, y para la Y normal, ¿cómo sería? O sea, ahí Ah, todo lo no, que hicimos. tú siempre te me adelantas. Ya voy para allá. Ok. Listo. Entonces ahí ya tenemos Y crítica. Para la profundidad normal, aunque eso lo explicaron, bueno, no recuerdo el nombre, es que son muchos. Entonces, para la profundidad normal, tú trabajas como si trabajaras con un flujo uniforme. Entonces, lo decíamos en las presentaciones. ¿Cómo es un flujo uniforme? Un flujo uniforme es aquel donde la pendiente de la línea de energía, la pendiente del agua y la pendiente del fondo del canal son totalmente paralelas. Sí, es un flujo que donde no existen las variaciones de velocidad, donde no existen variaciones de caudal, donde el tirante se mantiene igual. Dice que la profundidad, el área mojada, la velocidad y el caudal en cada sección del canal son constantes, ¿sí? Entonces no tengo variaciones. Entonces lo que ustedes van a tener en en su proyecto no es un flujo uniforme, sino un flujo gradualmente variado. Entonces, lo que van a tener que hacer es diseñar por secciones. Entonces, un tramito se va a comportar como flujo uniforme. Entonces, como decía Dusan, como que el primer tramo de 300 metros va a ser flujo uniforme. Luego, en la entrega, reviso si ocurre flujo rápidamente variado o es otro tramo con una sección de flujo uniforme, ¿ya? Entonces es como que yo diseño varios tramos en condiciones de flujo uniforme. Pero si llegasen a haber resaltos hidráulicos, que es lo más probable en esos puntos donde hay entregas que ocurran esas transiciones, entonces se llama un flujo gradualmente variado, ¿sí? Donde van a haber pues resaltos, donde van a haber alteraciones en la velocidad del flujo, ¿sí? Acuérdense que su flujo principal, el que ustedes tienen que graficar, es el trapezoidal. Él ya luego viene haciendo unas entregas, pero su flujo principal es su canal principal es el trapezoidal. Yo creo que para las ramificaciones van a tener que hacer unos cortes y revisar pues cómo es el comportamiento de la ramificación 1 y de la ramificación 2.
yo pienso que les pueden dar unos nombres, como en los planos normales, ¿no? Un eje que sea 1, ya las otras ramificaciones que sean 2, 3 o 4, y con eso pues van a ubicar qué ramificación y en de qué punto están hablando, pero hacer sí unos cortes para determinar profundidad normal y profundidad crítica de las secciones ramificadas. Entonces, si llegan a ocurrir resaltos, por ejemplo, entonces eso quiere decir que el flujo no se comporta todo el tiempo como un flujo uniforme, sino que es un flujo gradualmente variado, porque van a tener aceleraciones de velocidad, pérdidas de energía mayores. Pero en cada uno de los tramos uno diseña como flujo uniforme, ¿sí? Entonces van a tener flujos uniformes. ¿Por qué? Porque pues el caudal va a ser constante, la lámina de agua va a ser constante, su pendiente va a ser constante, ¿sí? Así sea por lo menos en un tramo de 300 metros, en los otros dos tramos de 200 y 100 metros y en el que queda del trapezoidal de 200 metros. Va a ser un flujo uniforme. Eso quiere decir que para poder yo trabajar la velocidad, lo puedo hacer pues a través del método algebraico igual o el método de la carta de diseño, que es con la gráfica que pues, como la que estaba anteriormente. Entonces, la velocidad en un flujo uniforme se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Con la ecuación de Chesi. ¿Sí? Y es la más común y es la que acepta la norma, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación de Chesi, ¿qué dice? Dice que la velocidad es igual a C por la raíz, esto sí es radio hidráulico, por la pendiente. Esa es la pendiente. Entonces, sería la velocidad radio hidráulico, que sería el área sobre perímetro. Entonces, ahí sí tendríamos que ver la ecuación de radio hidráulico que ahí planteada en la tablita, radio hidráulico, y por la pendiente también, y eso pues está elevado a la raíz. Entonces tendríamos este C, que es el factor de resistencia al flujo, que ese factor de resistencia con qué tiene que ver, nosotros ya lo hemos visto, ¿sí? Tiene que ver con el coeficiente de fricción, tiene que ver con el tipo de material, ¿sí? Con eso tiene que ver. Entonces, estamos trabajando C. ¿Cuál es la ecuación que vamos a trabajar en C? En C vamos a trabajar Manning. Manning porque pues es un autor que hemos venido trabajando siempre porque es el autor que trabaja la norma. Y pues si revisan ahí es como la ecuación más sencilla que tenemos, ¿no? Miren la de Powell, la de Bassin, la de Cutter, entonces podemos trabajar Manning, es un autor que hemos venido trabajando, como les digo, y la norma INVIAS nos permite trabajar con ese Manning. Entonces, sería llevarnos este pedacito de ecuación para acá, ¿cierto? Aquí a C y transformarla. Entonces, esa ecuación ya nos queda como 1 sobre n, ¿cierto? Que viene de acá, 1 sobre n, y acá estaría radio hidráulico a la 1/6, como acá radio hidráulico estaba a la 1/2, ¿cierto? Entonces me quedaría radio hidráulico a la 2/3 y me traería la pendiente a la 1/2, ¿de acuerdo? Entonces esa sería mi ecuación ya conjugada y es mi ecuación para profundidad normal. Con esa hallo mi profundidad normal. Entonces, yo voy a hacer el rectangular y ustedes van a hacer el ejercicio para el trapezoidal. Entonces dice, un canal rectangular, que es el mismo que había venido trabajando, con base de 1 metro, pendiente de 1% y el coeficiente de Manning de 0.010. Yo le puse acá 0.010, pero ustedes para el proyecto pues pueden mirar la tablita y pues mirar cuando es en tierra, cuál es su coeficiente de Manning, ¿sí? Cuando son canales de tierra y cuando son en hormigón, entonces puedes revisar cuando son en hormigón y utilizar el coeficiente de Manning para hormigón y ya está, se llevan esos dos valores. Estas tablas están en el libro de Ventechou. Acuérdense que tienen que referenciar todo, de donde saquen ustedes la información.
que no referencien ni de Wikipedia, no referencien de blogs, sino que de libros. Les encargo eso, de libros o de tesis, estaría bien. Y acá pues yo tomé esta de 0.010, entonces voy a trabajar con esa de 0.010 que transporta el caudal de 10 litros por segundo y lo que tengo que hacer es calcular la profundidad normal. Como voy a calcular la profundidad normal, entonces lo voy a hacer con flujo uniforme. Bueno, aquí repetí la ecuación porque lo que estoy haciendo es colocar la velocidad en términos de caudal. Caudal sobre área, ¿cierto? Que es velocidad. Y bueno, acá todo igual. Entonces mi caudal, que es de 10 litros por segundo, dividido en 1000, 1, 2, 3, aquí estoy bien, 0.010, ¿cierto? Que serían metros cúbicos. Siempre es bueno colocar las unidades. Sobre el área, que para mi caso, si yo reviso mi tablita, sería la B por Y, ¿cierto? Entonces sería 1 por Y normal. Ahora que ustedes lo hagan trapezoidal, pues va a cambiar esta área. Entonces ahí ya está. Igual a 1 sobre 0.010, que es mi N, ¿ok? Radio hidráulico, que entonces radio hidráulico sería el área, vuelve 1 por Y normal, sobre perímetro, que es 1 más 2YN, ¿cierto? Eso a la 2/3. Yo lo repetí acá porque se me dificultó meter todo en paréntesis. Bueno, no se me dificultó, sino que me tocaba repetir ahí. Entonces, eleve este a la 2/3 y este a la 2/3. Está bien, pues 1 a la 2/3. Por la pendiente, que como es de 1%, pues ahí les pueden dar también la relación, ¿no? Te pueden decir también como 1, 2, y pues entonces ya tú sabrías cuál es la pendiente, o 1, 1, y sabrías que es un ángulo de 45. La cosa es hallar la pendiente, pero también te la pueden dar de diferentes formas o la tienes que hallar. Entonces, digamos que el valor de la pendiente que tengas, ustedes deben trabajar con una pendiente mínima. Una pregunta que me hicieron ayer es que, ¿cuáles son las pendientes mínimas menores al 10%? Ya mayores del 10%, ya son pendientes importantes que nos generan una buena disipación de energía. Entonces vamos a trabajar acá el 1%, eso me daría 0.01 y eso se eleva a la 1/2. ¿De acuerdo? Si me ayudan a verificar este valor, ustedes que trabajan con estas calculadoras, si me ayudan por favor a verificar este valor de Y normal. Si se dan cuenta, pues ya solo tenemos una incógnita que sería Y normal. Ayúdenme ahí. Sí, bueno, ayúdenme porque no estoy segura, yo lo acabé de hacer. Pero creo que sí, porque yo lo comprobé con la gráfica. De pronto ustedes obtengan más decimales. Inge, Dime. si da ese valor, da 0,016. 0,016. Ok, entonces sí me dio bien. Listo, muchas gracias. Listo, entonces sería ese Y normal. Entonces, esa sería mi profundidad normal, ¿sí? O sea que esa sería mi profundidad para este canal que yo estaría trabajando, ¿sí? Esa sería mi lámina de agua. Yo puedo trabajar con un factor de seguridad, es decir, este es Y normal, pero yo puedo tener una profundidad, y decir, no, eso se puede elevar por alguna cosa, aunque no son las condiciones, aunque las condiciones de diseño sean para un caudal de 10 litros por segundo, puede llegar a pasar que aumente el caudal.
Depende obviamente de las condiciones del canal. Pues si es un canal que está expuesto a la lluvia, por ejemplo, pues obviamente puede llegar a sufrir alteraciones de la lámina de agua. Entonces yo puedo multiplicarlo, por ejemplo, por 1.8, eso me daría 0.028. O sea, me daría una lámina de agua de 3 centímetros, ¿sí? Entonces yo diría, pueda que mi canal tenga una lámina de 3 centímetros. Reviso que no sea una profundidad que me genere una alteración de mi energía y llegue a ser una profundidad crítica. Por lo general está por debajo, pero hay que revisarlo. ¿Me hago entender? Porque el Y que ustedes trabajan no siempre va a ser 0.016, porque la mayoría de los canales está expuesto, ¿sí? Y eso puede, buenas intensidades de precipitación, por lo general aumentan la lámina de agua. Tampoco tú ves un canal pues de 3 centímetros de altura, ¿no? Pero entonces sí, pensar en un canal con 3 centímetros, pensar en un canal de 10 centímetros de altura, de 15 centímetros de altura, estaría bien, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que pensar en ese tipo de cosas. Bueno, entonces con eso chequeamos, ¿cierto? Que no sea igual a la profundidad crítica. Y si el flujo es subcrítico o supercrítico. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de la gráfica que revisamos? Que revisamos ayer. Entonces, chequear si mi flujo es supercrítico o si mi flujo es subcrítico. Con el número de Freud lo puedo hacer. Y bueno, acá, si Y crítico es mayor a esa profundidad, sería supercrítico. Y si mi Y crítico es menor a esa profundidad, sería subcrítico. Generalmente les va a quedar supercrítico. Está bien. Para cuando es agua, está bien. Bueno, ahora vamos con el método gráfico, ¿de acuerdo? Para la profundidad normal. ¿Tienen alguna duda ahí? Está claro, ¿cierto? Ok. Entonces acá nos dio este. Vamos a ponerlo acá. Para saber que este era el rectangular. Bueno, el método gráfico. Entonces, para el método gráfico, la entrada está dada por esta ecuación que tengo acá. N, que es el coeficiente de Manning, caudal, pendiente a la 1/2 por la base a la 8/3, ¿sí? Entonces sería el coeficiente de Manning, que era 0.010, que nos lo dieron en el ejercicio o te dan el material. El caudal, que es de 0.010, porque mi caudal era de 10 litros por segundo, acá están metros cúbicos sobre segundo. La pendiente de 0.01 a la 1/2 y mi base, que es de 1 metro a la 8/3, ¿sí? Ese valor me dio a mí 0,001. ¿A ustedes? Si me ayudan a verificar. Sí, Inge, da ese valor. De ese Listo. valor también. Entonces, 0,001, entonces con eso, esta mía sí está mejor que la anterior. Ustedes tendrán una mejor, pero bueno, resulta que ya acá no entro por arriba porque por acá está la circular, sino que entro por abajo. Ah, bueno, ok, algo que pasaba cuando me llevaban gráficas es que ustedes a veces tienen una sola gráfica donde está la profundidad crítica y la profundidad normal. No les pregunté ahora, pero pues es bueno que me digan si les da el mismo valor que yo obtuve acá. Entonces, para algunos chicos que tienen esas gráficas, tienen como a este lado la profundidad crítica y a este lado la profundidad normal.
Así he visto algunas. Lo bueno es que la escala pues está súper clarita, entonces esas por eso son chéveres. Pero entonces a veces se confundían por eso. Entonces hay como que revisar la gráfica, pero entonces en este lado tienen profundidad normal y profundidad crítica. De pronto alguno tenga una de esas y diga, bueno, ¿por qué no me da el valor? Pues es por eso, para que lo revisen también. Entonces entro por abajo, como la mía es rectangular, entonces pues mi línea va a ser esta arriba, ¿cierto? Si estoy buscando para trapezoidal, entonces lo mismo, Z 0.5, Z1 y bueno, ahí voy buscando como la que me corresponde. A mí me corresponde esta, ¿sí? Y busco mi punto 001, que para mí está como por acá, ¿cierto? Punto 001, que ahí me da. Subo en línea recta y donde corte, ¿cierto? Con esa que venía rectangular, ya ahí al final como que se unen todas. Y donde corta me voy recto, ¿sí? Y bueno, según lo que yo veo ahí, pues mi valor de salida, fíjense que mi valor de salida vuelve a ser Y normal sobre B. No salgo de una vez con la profundidad normal, salgo con la profundidad normal sobre B. Entonces, mi dato de salida, Y normal sobre B, fue para mí 0.015, es lo que yo veo. No sé ustedes si tengan otro valor. 15. Para mí es 0.015. Ustedes, es bueno que lo revisen en sus gráficas, por favor. Y pues como para mí B es de 1 metro, entonces Y normal sobre B sería 0.015 y acá Y normal pues sería, lo voy a poner como para hacer la demostración, por 1, ¿cierto? Entonces pues obvio me daría el mismo valor de Y normal, solo para que cuando hagan el procedimiento se acuerden. Sería 0.015. Estaría muy cerquita, ya sé por qué está el 0.016, tenía que llegar, era este, ¿no? Que estaría muy cerquita a este 0.016. Realmente en el rango de la gráfica yo estaría bien. Tal vez sí estoy un poquito subida de ese punto 0.015, estoy un poquito más arriba, no estoy exactamente sobre la línea, entonces tendría como un 0.0155. Entonces ya eso sería más de revisar bien en la tablita y si yo la tengo ahí, la idea es que ustedes anexen las tablas, ¿sí? Por canal anexan pues, una tabla con su método. Si no les queda uno sobre otro muy cerquito, pueden en una sola gráfica trabajar todas sus profundidades normales y señalarlas para Y1. Eso tiene que quedar muy bien presentado, ¿no? Entonces, para la sección, no sé cómo la llamen, lo que les digo, hay que ponerles nombres. 1, 2, 1, 1, el nombre que tengan. Entonces, esta sería la profundidad normal, esta sería la otra. Y ahí ya le estarían colocando en una sola gráfica como todas sus profundidades normales y en la otra que vayan todas sus profundidades críticas. Si no queda remontada uno sobre la otra, si no, pues hacerlo como en independientes. Y ya estaría ahí, entonces el resultado. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Bueno, entonces el ejercicio que ustedes van a hacer pues sería este mismo que estamos trabajando. Entonces, calcule la profundidad normal y la velocidad del canal trapezoidal de base de 20 pies, el mismo que teníamos arriba, que conduce un caudal de 400 pies cúbicos sobre segundo. Y acá lo que hicimos fue colocar el coeficiente de Manning de 0.013, ya lo cambiamos. La pendiente va a ir del 2%. Y vamos a utilizar los 2 metros. Vamos a hacer básicamente lo mismo que teníamos acá. Voy a ver si me llevo algo de acá.
para la solución. Ok, entonces dijimos que era N 0.013. Bueno, bueno, acá vamos primero, caudal sobre área. ¿Cuál era el caudal, chicos? Que ya lo habíamos sacado. Ustedes que tienen ya el dato ahí, ¿no? Ninguno lo copió. Ah, pero algunos sí lo habían adelantado. 11.326. Gracias. Bueno, 11.326. ¿Cierto? Entonces sería mi caudal sobre mi área. Pero acá ya cambia mi área porque mi área es trapezoidal. ¿Cierto? Entonces mi área para un trapezoidal es B, que era de 6,096, ¿verdad? 0. ¿Sí estoy bien? Más ZY, Z era 1, ¿verdad? 1 por Y normal, por otra vez Y normal. Uy, por Y normal. ¿Estoy bien con este dato? Si me acuerdan, porfa, los que me están ayudando ahí. Sí, señora, esa es la base. Señora, Esos son Sí. Entonces, Sí, Inge. Señora. listo, gracias. Quiero poner esto, que no puedo. Eso sí. Bueno, entonces esto está bien ya acá. ¿Qué es esto? 1 sobre n, que es de 0.013. Radio hidráulico, que sería el área, o sea, esta. Es que es horrible. Pero bueno, sí, porque es muy largo, pero está bien. El área a la 2/3 por el perímetro. Acá nos toca cambiar esto. Entonces miremos cuál es el perímetro. El perímetro acá es la base ¿cierto? Más 2 por Y normal, raíz. Mm. Ok. Raíz de 1 más z, que sería 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Están conmigo? Todo eso está elevado, ¿no? Ay, no nos vayamos a perder. Listo. ¿Cierto? Listo. Y la pendiente, 2%.
Ingeniera, una pregunta, o sea, la raíz está completa para el 1 más 1 al cuadrado, ¿sí? Sí, sí, Ah, señor. listo, Y recoge todo. listo. Listo. Ahora sí, ustedes entonces me ayudan con la parte de que esto lo coloquen en una sola ecuación, sí, en una sola, y me ayuden a resolver ese y normal. Porque ya ahí tenemos una sola incógnita. Inge me dio 16,018, pero no sé si esté bien. ¿Cuánto? 0,018. Me dio 16,018. 16,18. Está muy grande eso. Está muy grande, ¿sí o no? Sí, total, imagínate. Es un edificio completo. No creo, si algo pasa. No creo. Otro que me ayude. No creo. Otro que me ayude, porfa. O bueno, o tú, pero revisar, sí. Además somos... Inge, yo lo intenté, pero la calculadora no me deja. Muy largo el término. Sí, yo sé que es largo. Inge, pues ya estoy volviendo a transcribir los valores. Bueno, dale, sí, yo pienso que de pronto... A mí me está dando 0,27, pero ya voy a volver a rectificar. Bueno, Vale, gracias. Ingeniera, a mí me da 0.347. Bueno, eso es un dato más. Voy a colocarlo ahí tentativamente a ver si alguien más le da otro valor así, bueno. Además, que acuérdense que nos tiene que dar igual que el método gráfico. ingeniera, a mí me da 0,345, sí, lo que le da la compañera. Ah, ok, muy bien. Listo. Entonces, bueno, vamos a suponer que pues ahí ese es el valor. Entonces vamos a desarrollar ahora el método gráfico, que es igual que lo hicimos para el rectangular, ¿cierto? Pero entonces vamos a colocar los datos para este. N, que es de 0,013. Caudal, que es de 11,326.
0,326. La pendiente, ¿cierto? Que era de 0,02. Y la base que es de 6,096. Pero y no cambiaba Inge la base. ¿Por qué? Por No, ser. no, esa fue la que utilizamos, de 20 pies. No, lo que Ah, ok. nos cambió fue el coeficiente de mano. Ok. Pues ya. Ok, ok. Listo, este valor 0,026 me da a mí. 0,026. ¿Alguien más? Me da diferente. Inge a mí me da 0,025. 0,0833. 0,025, a mí también me da más pequeño. Y que a mí me da 0,083. A mí también me da ese valor. A mí también. 8,39 Ujú, por 10 a la menos 3. sí. Por 10 a la -3, sí. Ujú. ¿Cuánto? 84, Inge. ¿Acá 84? Sí, señora. Sí, sí, Por señora. 10 a la menos 3. Listo, entonces sería ese. Está re pequeñito para la entrada. Bueno, entonces con ese dato nos vamos a la gráfica. Y en la gráfica tendríamos que buscar ese 0,0084. 0,0084. O sea que estaría como muy cerquita de por acá. No sé ustedes si me ayudan buscando ese valor y me dan una pista de cómo puede ser, porque es que esta sí está bien distorsionada. Entonces no sabría cómo hacia dónde me da. Debe dar muy cerquita al 1, al punto 01. Sí, ustedes de pronto que tengan una gráfica mejor y me digan cuánto les da ese Y sobre B. Si me muevo más o menos a la derecha o a la izquierda. Obviamente tenemos que buscar la línea de 1, que ya ahí se pierde. Yo creo que no estoy tan mal.
¿Alguien lo está haciendo? Yo, pero está muy pegadito. Muy pegadito del punto 01. O sea, ahí Sí. estaría bien .08, donde estoy, acá parada. .008, sí. Sí, Ahí señora. estaría yo bien, ¿sí? Sí, sí, señora. Ujú. También estaba haciendo. Ujú. Listo, entonces ahí estaría bien. Y este Z sería 1. De pronto está un poquito más al centro. Bajaría un toque. Solo que si yo acá bajo un toque abajo, yo lo dejaría ahí. Y estoy, sí, muy cerca a .06. Estaría hablando de .058, más o menos. No sé a ustedes cuánto les da. A mí me daría como .058, más o menos, la salida. Sí, a mí me da más o menos 61 en vez de 58, pero pues de pronto es por la gráfica, Inge. ¿Cuánto te dio? A mí me da .058. ¿A ti cuánto? En vez de 58, 61. A mí. Bueno, miremoslo a ver. ¿Quién más tiene un valor cercano? 0.060. Bueno, entonces estamos por esa línea de valores. Entonces, este valor de salida, acuérdense que es Y sobre B, ¿cierto? Entonces la salida es Y normal sobre la base, que la base es 6,096, ¿cierto? Eso me dio 0, bueno, voy a hacerlo con el mío, pero si no, intentamos los de ustedes. Si no me da tan cercano, intentamos los de ustedes. Y normal igual a ese valor .058 por 6,096. Si esa es la base, ¿no? Me da .35. ¿Cuánto fue que nos dio allá arriba? Sí, sí, señora. .347. Entonces, Ujú. estábamos bien. Sí, estamos bien, ¿sí ven? Muy bien, perfecto. Qué bueno. Entonces, Y normal nos da, sería ese valor, .35. Este nos dio una lámina, nos dio una lámina más alta, fíjense, ya es .35, es un canal más grande. ¿Qué diferencia teníamos? La pendiente. ¿Sí vieron? Cuando pasamos de 1% a 2%, eso genera buena alteración, ¿sí? Ah, bueno, igual acá estamos cambiando el caudal. ¿Cuánto era la profundidad crítica en este que trabajamos? 0,670, o sea que está más grande la profundidad crítica que la profundidad normal, ¿cierto? Está más grande la profundidad crítica que la profundidad normal. Un flujo supercrítico, lo que yo les digo que les da para el agua, un flujo supercrítico. Lo otro que podemos hacer es hallar el flow aquí y nos debe dar supercrítico en esas condiciones normales. Vamos a hacerlo. Vamos a hallar float. Ingeniera, Señora, disculpa, ¿el float se halla con el Y normal? sí, señora. Sí, porque si tú lo hallas con el Y crítico, te va a dar 1. Te tiene que dar 1. Sí, sí, señora, sí, porque yo lo hice y sí dio uno, cerradito.
Exacto, entonces eso quiere decir que hallaste bien tu profundidad crítica. Pero como ahora queremos ver si el flujo es subcrítico o supercrítico, vamos a hallar el número de Freud con esa profundidad normal. A ver cuánto nos da. Entonces, Freud, ¿a qué es igual? Freud, creo que lo puse como con F, ¿cierto? Freud igual a la velocidad media, ¿no? ¿Sobre qué es? Sobre raíz de G por D, ¿cierto? Sí, señora. Entonces sería G, gracias, G por D, que en este caso D sería nuestra Y normal, que es 0.35. Acuérdense que ustedes tienen que trabajar un factor de seguridad, les he repetido muchas veces, pero luego no se acuerdan, es por eso. Y van a tener que corregirlo. Eso está todo. Ah, bueno, entonces teníamos que haber calculado la velocidad. ¿Cuánto les dio la velocidad si reemplazamos acá? Pues a mí me dio 2.46. Ok, 2.46. ¿Alguien más? A ver. Sería esta, ¿cierto? Velocidad igual. Y colocaría acá. Ah, no, mira, espere, qué pena, pero esa la calculé fue con el Y crítico. Ah, no. Esa sería la velocidad crítica. Todo lo que calcules con la profundidad crítico te da crítico. Caudal crítico, profundidad crítica, energía crítica, todo lo que calcules con eso. Esa velocidad no me gusta grande. Ingeniera me dio 5,020. Sí, señora, a mí me dio lo mismo. Sí, ok, entonces sería 5,020 metros sobre segundo. Entonces voy a reemplazar acá en el flow. No embarré. Inge, esa raíz coge todo el término, ¿verdad? Sí, señora. Y ahí estás cortica, pero ya la meto entre paréntesis, creo que es mejor. A mí me dio 2,70. No sé si a los otros. Efectivamente. Ujú. También 2,709. Ok. Entonces, acá lo que quiero hacer, ya, espérenme ya, 5,02 para que les quede metros sobre segundo, la gravedad por 0.35 metros. Y da, ¿cuánto da? 2,709. 2,709, el Freud. Entonces, para mí, Freud igual a 1 es crítico, ¿cierto? Freud menor a 1, subcrítico, que si nos coincide con lo que estábamos diciendo ya, y Freud mayor a 1 sería supercrítico. ¿Listo? Entonces sí nos coincide con las grafiquitas que tenemos allá. Y bueno, ahí está, súper crítico ese flujo.
¿Alguna duda de lo que vimos hoy, chicos? No, Ingeniera, ingeniera, no. No. Gracias. ingeniera, Señora. yo tengo una pregunta acerca del proyecto, digamos, para el Z. Digamos, bueno, en el proyecto uno va a dar la pendiente, ¿no? Uno pues trabaja con la pendiente que uno quiera. Pero entonces, para el valor del Z, para pues trabajar todas las fórmulas, hay uno como... Tienes que proponerlo, hace parte del diseño. ok, listo. Y de Tú pronto tienes algún, tienes que buscar las condiciones que sean óptimas para tu proyecto. Y eso implica, por ejemplo, la base, que no la estoy entregando. Pero es que si era la base, pues es posible que no puedan modificar nada cuando les dé crítico, ¿sí? Para tú poder modificar la profundidad crítica, pues vas a tener que ampliar la base, ¿cierto? Porque si no, no te puedes mover en ese rango. Entonces, eso nos da flexibilidad, porque les estoy colocando restricciones en el coeficiente de Manning, por ejemplo. Ese no lo pueden mover, ¿sí? Nos colocan restricciones en cuanto a la velocidad. Entonces, por eso es complicado que los limite también en la base, porque la base es lo que les va a permitir moverse en la profundidad, ¿sí? Entonces ya con eso bajas tu profundidad o la aumentas para que no te quede crítica. Lo mismo el talud. El talud te va a permitir aumentar o disminuir la profundidad. Entonces con eso juegas para que no te quede crítico. Listo, sí, señora. Ingeniera, y de pronto como sugerencia suya, ¿qué es como más recomendado? ¿Jugar con el talud o con la base? Cuando estás trabajando trapezoidal, con el talud. Cuando estás trabajando rectangular, con la base. Con el trapezoidal está bien trabajar con el talud. Generalmente son 40 de relaciones 1-1 o relaciones 1-2. Listo, bueno, señora. Tienen que revisar literatura, de todos modos es importante que lo miren. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar por hoy hasta ahí. De todos modos, les voy a pedir que revisen el tema de transiciones. Ustedes también me hablaron del flujo laminar, turbulento, en transición, cuando estamos hablando de canales. Y eso pues tiene que ver con cuando hablábamos del régimen del flujo, ¿cierto? Entonces, la ecuación acá para determinar ese régimen del flujo sería la velocidad velocidad media por el radio hidráulico sobre la viscosidad, ¿de acuerdo? Para determinar si el flujo es laminar, turbulento o en transición. O sea, lo que nosotros hacíamos calculando Reynolds. ¿Sí se acuerdan? Obvio, se acuerdan. Entonces, acá lo haríamos con la velocidad media, con el radio hidráulico y con la viscosidad. Lo que pasa es que nosotros ya como que no miramos tanto esa condición del régimen del flujo, sino que lo que hacemos es calcular flow, ¿no? Si es crítico, si es subcrítico, si es supercrítico. Pero esta condición también se puede dar. Porque es importante al revisar las transiciones. ¿Cuáles son las transiciones? Es lo que les digo. Las transiciones, lo que pasa es que hay cambios en la sección del canal, que es lo que va a ocurrir en esos puntos donde ustedes van a entregar. Acá lo pueden ver. Este es un canal rectangular, o sea, quedó rectangular, pero fíjense que esta línea punteada me indica que él venía de un canal trapezoidal. Entonces, ahí voy a tener que revisar esa transición. ¿Qué puede ocurrir en esa transición? Grandes pérdidas de energía que me generen resaltos hidráulicos. Inge, ¿cómo reviso la transición? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces, con el float, yo calculo el float y reviso. Si el float me da mayor a 1, quiere decir que
probablemente ocurre un resalto hidráulico, porque los resaltos hidráulicos son los que ocurren cuando yo tengo flows mayores a 1. Acuérdense que el resalto hidráulico, de acuerdo a la definición que dimos, es cuando el flujo pasa de ser supercrítico a subcrítico. Entonces, tengo que revisar al otro lado del canal, es decir, cuando deja de ser trapezoidal y pasa a ser rectangular, ya ese flujo no va a seguir siendo supercrítico, sino que se va a volver subcrítico, porque va a haber una pérdida de energía que va a generar que ese canal en la otra sección se esté comportando como un flujo subcrítico, ¿sí? Cuando eso ocurre, pues generalmente yo trato de hacer como rampas o trato de hacer estructuras escalonadas. Cuando esa pérdida de energía es muy grande, es decir, cuando el flow me da mayor a 9, que son disipaciones de energía tan grandes que si yo no hago estas estructuras escalonadas o si no hago estas rampas, probablemente se van a producir procesos erosivos en el canal. Estos también son como obstáculos. O sea, finalmente los disipadores de energía son elementos que causen obstrucción y permitan que la velocidad mengue, ¿sí? Que pare a través del choque de las partículas. Entonces, pues tú puedes desarrollar estructuras escalonadas, puedes desarrollar rampas de este modo. Generalmente pasa cuando uno entrega después de un descole de una alcantarilla. Hay que generar este tipo de transiciones porque si no pueden llegar a provocar erosiones en el talud. En las vías es muy común la pérdida de banca por ese aspecto o fenómenos de remoción en masa. Entonces, ahí hay que revisar. Cuando yo cambio de sección, ustedes van a tener esta, pues cuando mira, fíjate lo otro que puede pasar. Lo otro que puede pasar es que yo tenga un canal trapezoidal con un talud 1,1 y ya luego no sea 1,1, sino que lo tenga que convertir en 1,2, por ejemplo. Entonces, vuelvo y reviso si ocurre resalto hidráulico. Fíjense que hay un programita, ustedes lo pueden revisar para que prueben sus datos, se llama H-Canales. Y en H-Canales tú puedes diseñar canales, pero H-Canales no te verifica que ocurra resalto hidráulico o no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo monto todo mi diseño de canal en este software, pues tengo que estar pendiente de que los resultados de disipación de energía no sean tan altos que me genere una necesidad de diseñar pues un disipador o un escalón. Entonces, por eso les tienen que revisar ahí. Entonces, bueno, ya uno revisa qué tipo de transición va a diseñar, pues eso no lo van a hacer ustedes, simplemente lo que yo quiero que hagan es que verifiquen, pero sí van a tener que calcular las características del resalto. Entonces, este puede ser una transición por escalón porque va a aumentar la lámina de agua, o puede ser una transición por contracción que ocurra diferente, es decir, haya disminución del tirante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es flujo subcrítico, lo que podemos hacer es aumentar el ancho para que el tirante se disminuya. Y cuando tenemos flujo supercrítico, lo que hacemos es reducimos el ancho para que el tirante aumente, que era lo que le estaba diciendo la compañera. Pues hay que tratar de jugar con esa condición de diseño para variar nuestras profundidades críticas y convertirlas en profundidades normales o uniformes. Esas transiciones, por lo general, nosotros las llamamos flujos rápidamente variados. Cuando ocurren resaltos hidráulicos, flujo rápidamente variado. Y decimos entonces que es una condición crítica del proyecto, pero no es una condición que uno pueda conocer como cuál es la velocidad que hay en la transición. No, generalmente lo que uno revisa es lo que ocurre en los bordes, es decir, antes y después de que ocurre la transición, de que ocurre ese cambio de sección.
¿sí? Entonces no es posible como establecer unos límites allí. ¿Cuándo se da? Pues ante bruscos cambios en la geometría del canal y lo que puede pasar es que se forman como vórtices, remolinos o revolución del flujo en ese punto y pues eso me va a generar dificultades en el diseño. Entonces es ahí donde vengo a diseñar un resalto hidráulico. ¿Cómo se define un resalto hidráulico? Entonces es cuando el flujo pasa de supercrítico a subcrítico, ¿sí? Dice que se produce una transición de forma brusca y lo que pasa es que la velocidad en la profundidad del canal es diferente a la velocidad de las ondas. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba de la celeridad? Entonces, la velocidad de las ondas va en un sentido y la velocidad del canal, la profundidad, va en otro. Si eso se vuelve uniforme, es decir, tengo esa misma revolución desde la profundidad hasta la superficie, quiere decir que voy a tener un resalto hidráulico con un float mayor a 9. Pero si lo que ocurre solamente en la superficie, bueno, la disipación de energía no es tan fuerte, ¿de acuerdo? Por eso acá en esta gráfica, fíjense que tenemos es la pérdida de energía. ¿Cuál es la pérdida de energía que ocurre entre el punto 1 y entre el punto 2? Eso es lo que nosotros debemos calcular. Sí, porque va a haber un cambio en el tirante o en la lámina de agua. Eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros tenemos un cambio de sección, un cambio de forma, un cambio de geometría, ¿ya? La transición abrupta es lo que se conoce como resalto hidráulico. Este fenómeno tiene lugar con una gran disipación de energía, de acá se ve la pérdida de energía, pues la carga de la velocidad y las láminas de agua que van a variar. ¿Cuáles son las ecuaciones que utilizamos? Entonces, utilizamos la ecuación de profundidad conjugada, que es esta que tenemos acá. Entonces, decimos que Y2 es la profundidad que tenemos al otro lado que no conocemos. Nosotros simplemente hemos diseñado una inicialmente. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la profundidad que vamos a tener cuando ocurre esa disipación de energía o cuando ocurre ese cambio de sección. Fíjense que también puede pasar cuando nosotros instalamos compuertas o instalamos vertederos. También puede pasar. Entonces, pues, en ese caso habría también que hacer el cálculo para ver qué es lo que sucede. Entonces, la ecuación general del resalto hidráulico es esta. La profundidad 2 sobre la profundidad 1. La profundidad 2 es la que le llamamos profundidad conjugada y es igual a 1/2 raíz de 1 más 8 Freud 1. Esta ecuación también la mostraron los compañeros en las exposiciones y les decía yo que Freud 1 es el Freud con las condiciones iniciales de profundidad, ¿no? Con esa velocidad y con ese tirante. Entonces calculan el Freud en las condiciones 1 y lo elevan al cuadrado. Ya salimos de la raíz menos 1. Con eso, pues lo que vamos a poder hacer nosotros es calcular la profundidad después de que ocurre ese resalto hidráulico. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Al calcular Freud, pues yo voy a clasificar mi resalto. Esto es lo que les decía ayer cuando en el proyecto les hablaba que hay que determinar cuál es el tipo de resalto. Entonces, el resalto de ondas, que es donde no ocurre mucha pérdida de energía, va cuando el Freud va entre 1 y 1.7. Por eso les decía, si mi Freud es menor a 1, pues no va a ocurrir resalto hidráulico, porque el resalto hidráulico cuando paso de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Entonces, este resalto va desde 1 a 1.7. Entonces, ustedes lo van a tipificar. En este caso, es un resalto de ondas, ¿sí? Si ya mi resalto está entre 1.7 y 2.5, la pérdida de energía es mayor, pero sigue siendo un resalto débil porque la velocidad no es uniforme o esa revolución no es uniforme en toda la lámina de agua, ¿ya? Luego paso a un resalto oscilatorio, no es tan estable,
que va entre 2,5 y 4,5. Luego tendría un resalto entre 4, 5 y 9, que se llama un resalto estacionario estable. Ya en este tengo una buena pérdida de energía, ya se está volviendo uniforme esa condición de velocidad y de revolución en todo el tirante, y ya la condición más alta, que es cuando yo tengo un flow mayor a 9, que es un resalto fuerte, ¿de acuerdo? Que ya tengo una pérdida de energía grande o ya tengo una pérdida de energía importante. Cuando yo tengo esa condición, cuando se produce un resalto hidráulico, entonces yo tengo que calcular las características. ¿Cuáles son las características? Pues, ¿cuál es la pérdida de energía que se produjo? Y entonces ahí voy a poder calcular mi energía 1, que la van a poder ustedes calcular si tienen una pendiente bajita, como la profundidad de la lámina de agua más la velocidad al cuadrado sobre 2G, es decir, la altura de la velocidad. Y como ya calcularon la profundidad conjugada o Y2, la profundidad 2, el que tiene el micrófono prendido, por favor le encargo, la profundidad 2 más la altura de la velocidad. Esa diferencia es la disipación de energía. También acá hay otra ecuación con la que pueden comprobar ese valor de pérdida de energía, y es Y2 menos Y1, que Y2 me habla de la altura conjugada, Y1 de la profundidad normal inicial elevada al cubo sobre 4 veces la profundidad normal inicial y la profundidad que encontraron conjugada. Esas dos relaciones les va a dar lo mismo, que es la pérdida de energía. La pérdida relativa es como un porcentaje, un factor, que es la pérdida que se perdió, la pérdida que se obtuvo, o sea, esta acá, la pérdida que se produjo en el canal sobre la energía inicial. La energía inicial, vuelvo y les repito, que la pueden calcular como el tirante más la altura de la velocidad. Calculó la eficiencia. Esta eficiencia debe ser una eficiencia alta, del 80, del 90%. ¿Por qué? Porque eso me indica pérdidas de energía menores. Eficiencias altas me indica pocas pérdidas de energía. Y acá está relacionada con el FROW 1, o sea, el FROW en las condiciones iniciales. Entonces será 8 por FROW 1 al cuadrado más 1. Bueno, pues ahí tienen la ecuación planteada, pero es otra de las características que hay que calcular. También pues se calcula la altura del resalto, que es simplemente la diferencia entre la profundidad normal y la profundidad 2. Y ya luego con eso calculamos la altura del resalto y la longitud del resalto. Para calcular la longitud del resalto podemos trabajar con un gráfico que van a tener listo para la próxima clase, y con este gráfico entramos con el número de Freud en las condiciones iniciales y obtenemos la relación de L sobre Y2, que me va a permitir calcular la longitud del resalto. ¿Cuál es la longitud del resalto? Pues es desde ese punto donde inicia la disipación o ese flujo turbulento y donde termina, ¿sí? Como que ya vuelve a sus condiciones normales. La próxima clase, entonces, planteamos este ejemplo. Les invito a que lo revisen, y eso sería para cuando tenemos un flujo rápidamente variado, chicos. Ahora sí, si tienen alguna duda, les atiendo.